Y también tenemos una noticia por acá, queridos amigos, a los que puedan interesar, presten mucha atención. Acción Legal busca recuperar la pensión vitalicia a Jorge Glass. Sí, señores, Eleuterio Aguilar, juez de la unidad multicompetente del Cantón Balsas en El Oro, tramita una acción de protección que busca recuperar la pensión vitalicia de $4.507 por mes a favor de Jorge Glass. La petición fue presentada por el ciudadano Juan Antonio Romero el 8 de marzo del 2023 con el objetivo de declarar a la eliminación de la pensión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas como un acto violatorio. En la audiencia realizada el 30 de marzo e instalada por segunda vez el 6 de abril, el ministerio intervino como la parte accionada y el ciudadano como el accionante. Según información extraoficial, se presume que el juez habría aceptado la solicitud y habría ordenado el reintegro de pensión vitalicia a Glass. Sin embargo, no existe una declaratoria oficial que respalde este supuesto. En septiembre del 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas suspendió el pago al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glass bajo el argumento legal de que las pensiones se exceptúan a los mandatarios con sentencias por delito de peculado, cohecho y concusión. Jorge Glass mantiene dos sentencias, una por asociación ilícita por el caso Odebrecht y otra por cohecho pasivo agravado en el caso Sobornos 2012-2016. Bueno, queridos amigos, esta es la información que tenemos hasta el momento. Pueden dejar sus opiniones y pueden hacerlo allí en la caja de comentarios. Levantar la producción petrolera, repotenciar las refinerías y concretar la postergada auditoría financiera serán algunas de las funciones del nuevo gerente de Petroecuador. Por la estatal petrolera han pasado ya 6 gerentes durante los 22 meses del gobierno de Guillermo Lasso. Esta semana Ramón Correa Vivanco fue nombrado gerente general de Petroecuador, ingeniero en minas y petróleos y máster en finanzas y sostenibilidad. El séptimo al frente de la estatal petrolera deberá atender varios pendientes. Uno de ellos, recuperar la producción petrolera, pues en lo que va de 2023 la producción promedio al día alcanza los 460.000 barriles, una caída del 8% frente a lo que se extraía antes del actual gobierno, que en la mira tenía llegar al 1.000.000 de barriles diarios. Marcelo Varela forma parte del Frente de Defensa Petrolero. Imposible duplicar. Volvamos a lo que hasta hace unos 3 años, 4 años teníamos, 550.000 barriles. Es decir, ese debería ser más bien el objetivo. Otro de los temas, la repotenciación de las refinerías, con especial énfasis en el complejo de Esmeraldas. Hasta finales de julio se espera recibir la oferta dentro del proceso de licitación para el efecto. La expectativa, no menos de $2.700 millones. La firma de un contrato de administración conjunta entre un consorcio privado y Petroecuador, que le permita al complejo producir gasolinas de mejor calidad. Henry Llanes recuerda además que aún está pendiente la auditoría financiera internacional, un compromiso adquirido por Ecuador en 2022 frente al FMI, que apunta a transparentar las cuentas de esta empresa pública, que solo ese año percibió ingresos por $15.000 millones. Esa es una obligación sine qua non. Tiene que hacerla sí o sí, porque si no se transparenta el manejo contable, el manejo financiero, nadie va a querer invertir en Petroecuador. Es una inversión seria, ¿no? Esto como un primer paso para lo que ha dicho el ministro de Energía, Fernando Santos, será una auditoría forense que permitirá depurar las filas de la estatal petrolera. El reto fundamental de él se va a centrar obviamente en cambiar a los mandos medios, es decir, los que hacen los TDRs para los contratos, los que están tras las negociaciones. Hay que hacer una reingeniería administrativa, hay que hacer una reingeniería financiera y hay que hacer una reingeniería operativa. Ramón Correa, quien fue subsecretario en el Ministerio de Minas y gerente de Exploración y Producción de Petroecuador, deberá además gestionar los conflictos con algunas comunidades amazónicas que habitan en la zona de operaciones de Petroecuador, dar seguimiento a la concesión del campo Amistad, concretar la concesión del campo Sacha,
reactivar pozos cerrados en 2023 que sumarían 15.000 barriles a la producción diaria y acelerar la campaña de perforación en los campos ITT. Por otro lado, la Corte Constitucional buscará sentar un precedente sobre el posible abuso del derecho o la desnaturalización del habeas corpus en Ecuador. El organismo revisará lo sucedido con el polémico habeas corpus otorgado al ex vicepresidente Jorge Glass y también a Daniel Salcedo en agosto del año pasado. También va a analizar una acción de protección que favoreció al narcotraficante Leandro Norero. Con el afán de sentar un precedente, la Corte Constitucional revisará lo sucedido con el polémico habeas corpus que en agosto de 2022 favoreció al ex vicepresidente Jorge Glass y a Daniel Salcedo Bonilla, ordenando su inmediata excarcelación. Este recurso se tramitó en Puerto Viejo, Manabí, una jurisdicción distinta al lugar en que cumplían condenas por corrupción Glass y Salcedo, las ciudades de Quito y Latacunga. Las defensas alegaron problemas de salud para conseguir la liberación. El habeas corpus benefició inicialmente a otro sujeto, Cristian Araujo, sentenciado por asesinato. La sala de selección escogió este y otros dos habeas corpus posteriores presentados por la defensa de Glass en contra del SNAI por no dejarlo en libertad, ya que tienen elementos que podrían constituir una desnaturalización de la garantía y abuso del derecho, dice la Corte en la notificación enviada por la Secretaría General del organismo sobre la selección de la causa. La misma será tramitada por los jueces Alejandra Cárdenas, Richard Ortiz y Ali Lozada. Antonio Gagliardo es juez constitucional, lo considera una buena noticia. Es muy importante que la Corte Constitucional esté ahora revisando sentencias anteriores donde se ha hecho abuso del derecho por parte de ciertos jueces y va a tener que emitir en los próximos meses, ojalá no sean años, una sentencia en donde regule de mejor manera esta garantía jurisdiccional. El constitucionalista Aldrin Gómez espera que la Corte tome en cuenta al menos 3 elementos en su análisis del tema. Primero, lo que tiene que hacer la Corte es corregir el juez competente en materia del territorio, es decir, la acción debe ser presentada en el lugar donde ocurrió la vulneración de derechos. Luego, respecto de la legitimación, es decir, quién puede presentar la garantía, ahí la Corte tiene que aclarar que el que puede presentar la garantía es el afectado, no terceros que nada tienen que ver, y aclarar a qué se refiere la Corte cuando dice que el habeas corpus correctivo no cabe en delitos considerados graves. Y que considere la necesidad de establecer sanciones para los malos jueces. Pueden ellos declarar la existencia de infracciones como el error inexcusable y la manifiesta negligencia. Con todo esto se sentarían precedentes claros que eviten más abusos de acciones de habeas corpus en el futuro y se podrían corregir los errores cometidos por los mismos jueces. La Corte Constitucional cometió un gravísimo error de decir que los jueces en garantías constitucionales no prevarican. Por eso es que hacen lo que les da la gana, porque saben que nunca van a ser enjuiciados penalmente. En el escrito, la Corte añade que se podría desarrollar jurisprudencia sobre el efecto intercommunis, que beneficia a terceros en situaciones similares, y sobre la imposibilidad de exigir el cumplimiento de una decisión judicial a través del planteamiento de un nuevo habeas corpus. La Corte también revisará una acción de protección presentada por la defensa del narcotraficante Leandro alias el Patrón Norero en contra de la incautación de 2 de sus bienes inmuebles. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó incluir más pruebas de oficio dentro del proceso de juicio político contra el presidente de la República. Por unanimidad, los miembros de la Comisión de Fiscalización decidieron incluir más pruebas de oficio al proceso de juicio político contra Lasso. Solo este viernes más de 30 pruebas se incluyeron y estas fueron solicitadas en su mayoría por asambleístas de UNES. Aquí estamos pidiendo pruebas que supuestamente las partes que firmaron la solicitud de juicio político en su momento no las pudieron incorporar. ¿Y cuál es el mecanismo? Seamos honestos, el mecanismo que han encontrado es que a través de la comisión, de los comisionados, están solicitando pruebas que ya no pudieron pedir los asambleístas. Eso es clarísimo. Algo con lo que concuerda la defensa del presidente de la República. Llama mucho la atención que se planteen pruebas nuevas o una prueba nueva bajo el dictamen de la Corte Constitucional, que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de hechos, de inferencias y de pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo. Los solicitantes no hemos pedido a la Comisión de Fiscalización la solicitud de prueba nueva. Pero este también fue un espacio para pedirle imparcialidad al presidente de la Comisión de Fiscalización. Están establecidos claramente los plazos, no tenemos por qué ir a buscar en el COGEP. ¿O usted quiere ser un juez como un juez de justicia ordinaria?
Sabemos que usted está más apasionado que el abogado Neira para salvarle al presidente de la República. Si usted viene a mi comisión, a esta comisión, a decir que el presidente de la comisión está defendiendo al presidente de la República, yo también podría decirle que usted está defendiendo a Amazonas Tankers. Así es que yo le invito a que sea muy responsable. Además, Villavicencio anunció que todo el proceso será enviado a la Corte Constitucional para que haga seguimiento de su dictamen. Como establece el artículo 149, les invito a que lean, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, quien califique y valide el cumplimiento estricto por parte de la Comisión de Fiscalización y del Parlamento ecuatoriano de su dictamen de admisibilidad parcial del juicio político. Lo que se hace en esta comisión y después va al Pleno jamás va a regresar a la Corte Constitucional. El Ejecutivo también hizo este pedido a la Corte Constitucional y ahora se está a la espera de que entregue la prueba de descargo hasta este domingo. Mientras tanto, una vez que concluye el periodo de prueba, el martes de la siguiente semana se reunirá la comisión para aprobar un cronograma de comparecencias. Y hay puntos divergentes sobre el papel que debería jugar la Corte Constitucional durante el juicio político al presidente Lasso en la Asamblea. No se recuerda por qué razones el legislativo debería limitarse a destituirlo. Caso contrario, la Corte Constitucional debería actuar. Aferrándose estrictamente a lo dicho por la Corte Constitucional, el juicio político contra el presidente de la República debe fundamentarse solo en el conocimiento de irregularidades que existían en el contrato de Flopec y Amazonas Tankers, según el constitucionalista Rafael Ollarte. No puede destituirle por otra cosa que no sea peculado. La Corte los puede destituir. Eso es incumplimiento de informe, de dictamen de la Corte, pues tampoco seamos tan salvajes, pues. Y según el constitucionalista José Chalco Salgado, lo que ha sucedido y sucede en el legislativo deja mucho que desear. Yo creo que el juicio político desde su inicio ha sido un sainete. Si usted se distancia del cumplimiento, empieza a ingresar otros elementos, nuevas pruebas, nuevos elementos de convicción, nuevos hechos, usted está alejándose del cumplimiento del dictamen. Ahora, hablando del supuesto de que la Asamblea destituya a Lasso por otras causas, ¿cuál sería el rol de la Corte Constitucional? ¿Puede dejar sin efecto los actos que son producto del incumplimiento? Sí, claro, sí puede hacerlo. Pero cuidado con lo que dice la Corte. Ni los jueces ni la Corte Constitucional se pueden inmiscuir en el proceso de juicio político. O sea, esto es después. El único incumplimiento que podría existir acá es que usted, en vez de destituirle por la causal 3, peculado, le destituya por la 1 o 2, concusión. Yo creo que al final los actos estarán consumados. Precisamente la Corte es ahora el momento protagónico que tiene para frenar al poder de los votos. En lo posterior es muy difícil que pueda restituir en el cargo al presidente de la República porque habrá operado ya la Constitución con el proceso de sucesión, ¿no? Y mientras tanto, José Chalco les recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado por excesos en trámite en destituciones a tribunales constitucionales de Perú y Ecuador, un precedente y estándar. So pena de sanciones posteriores y responsabilidad internacional posterior por incumplir con los estándares de la Corte Interamericana. Si avanzará el trámite en la Asamblea mientras, según Ollarte, el propio presidente afecta su defensa ante la Comisión de Fiscalización. Si la Comisión de Fiscalización, si los acusadores cometen un error, ¿cuál es el deber de la defensa? Avisarle que está cometiendo un error. Cuando el contrario comete un error, usted se queda callado. Si quiere, se ríe para adentro. Así las posturas mientras se recuerda que la Corte Constitucional debe ser garante y guardián de la aplicación de la Constitución. Y hoy se iniciaron las versiones dentro de la investigación previa en el llamado caso Flopec. La exgerente que denunció supuestas irregularidades fue la única que asistió. Luego de 2 años de la apertura de la indagación previa, las diligencias por el delito de peculado en el denominado caso Flopec se retomaron en la Fiscalía General. Este viernes debían acudir a rendir su versión 3 exgerentes de la flota petrolera ecuatoriana. Solo una llegó,
precisamente quien en 2021 denunció presuntas irregularidades en la contratación de buques y la relación de distintos acuerdos comerciales con los socios de la empresa. La exgerente Pilar Ferri Moncayo amplió su versión por 2 horas. A su salida aseguró que insistió en los temas presentados en su denuncia, donde se establece, por ejemplo, que se realizaron 13 contrataciones de buques con tarifas superiores al mercado. La exfuncionaria recalcó que no podría dar una cifra de a cuánto ascendería el perjuicio, pues debería determinarlo el departamento financiero. En el caso del 2020 realizó la auditoría de Deloitte & Touche y ese informe ya es público y por eso pasó los datos ya corregidos de una supuesta utilidad de 55 millones a una pérdida de 13 millones. No obstante, en su denuncia se adjuntó como uno de los hallazgos una proyección de una posible pérdida de más de 112 millones para los próximos 4 años, pues se habrían contratado buques por periodos largos a tarifas altas, sin posibilidad de negociación. La defensa de la exfuncionaria resaltó que ella fue quien destapó esta situación y agradeció que por la coyuntura nacional se haya impulsado la investigación. Porque estamos hablando de un problema de millones de dólares que a la larga tendrán que ser descubiertos, tendrán que caer los responsables. Este viernes también debían acudir los exgerentes de Flopec, Jaime Condoy, quien habría modificado las condiciones del contrato inicial, y Johnny Estupiñán, quien inició el proceso de terminación del contrato, pero se retractó. Estas diligencias se dan en medio de un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional en contra del presidente Guillermo Lasso, y cuya causal estaría relacionada con el contrato de Flopec.